noches, Dios les bendiga, amados hermanos. Qué bueno, qué gusto, qué placer podernos encontrar. Reciba un abrazo aquí a la distancia de parte del servidor José García en esta reflexión para el alma. Me da mucho gusto tener con nosotros a mi hermano José Aguilar, hermano Ángel Almanza también está presente, Estefaní López, gracias por conectarse, mi hermana Olga Guzmán, nuestra hermana Rocío Enciso, reverenda Olga Guzmán, perdón, directora de Educación Cristiana de nuestro Distrito Oeste. Gracias, saludos, abrazos a ustedes, su amable, linda familia, nuestra hermana Rocío Enciso, Cecilia Menco desde Guatemala, desde Redwood City, María Telles, un placer saludarles. Desde El Salvador, Kenia Varillas, abrazos, saludos, Kenia. Siga adelante. Rudy García, también ya dijo presente. Nuestro hermano Eduardo Contreras dijo aquí estoy. Gloria al Señor. También tenemos nuestra hermana Noelia Rodríguez, bienvenida, saludos para usted y su linda familia. Hermanos, en esta noche permítame compartirles en San Lucas 17:10 una expresión, una declaración hecha por nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué les parece si juntos compartimos lo que dice Dios en Lucas 17:10? Así también vosotros, cuando hayáis hecho, hacer, todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Padre, gracias por tu bendita palabra, úsala para edificar nuestras vidas y nuestros corazones. Siervos inútiles, porque habéis hecho lo que os ha sido ordenado. En la escuela de Dios hay muchas lecciones que aprender. Estoy seguro que usted y yo sabemos que en la escuela aprendemos muchas lecciones que no aprendemos de otra manera, sino estando expuesto a las enseñanzas y principios de ciencia o de ciencias sociales. Hay muchas lecciones que aprendemos en matemáticas, en idiomas. Hay otras enseñanzas en ciencia, biología. Hay muchas otras enseñanzas en ciencias políticas. Pero también, amados míos, permítame decirle que Dios tiene una escuela. Y en esa escuela es la escuela del alma, la escuela espiritual, donde Dios nos coloca para ser edificados, formados a la imagen de su Hijo. Ningún creyente puede detenerse en ese proceso de aprendizaje. Todos vamos a través de esas enseñanzas transformando nuestro ser interior a uno cada día más parecido al de Jesucristo. Hay algo que nosotros sabemos, que el Señor nos dio un ejemplo maravilloso. El ejemplo de ser obediente. Isaías 53 lo ilustra maravillosamente cuando dice que Él enmudeció, cayó su boca y fue llevado como cordero al matadero. Esas expresiones hablan de alguien que con docilidad, mansedumbre, hace lo que se le pide que haga. Acuérdense, amados míos, que el Señor Jesucristo en esa oración sacerdotal y habló de haber hecho, cumplido con lo que el Padre le había encomendado. Cristo entonces nos da un ejemplo de obediencia. La obediencia, amados, es esa instrucción, esa actitud de acatar, cumplir, someternos y obedecer voluntariamente aquello que se nos pide que hagamos. Ahora,
¿cuántas cosas nosotros debemos de aprender de Cristo? Cristo sigue siendo el modelo principal en la vida cristiana. Todo hombre y toda mujer debemos moldear y conformar nuestra conducta al modelo perfecto que es el Señor Jesucristo, nuestro ejemplo, nuestra guía, nuestro modelo de conducta. De manera que el creyente, el discípulo verdadero, hace, obedece y vive de acuerdo a las enseñanzas, estatutos que Dios mismo ha establecido en su palabra. Nosotros no seguimos lo que un código ético o legal o los principios de algún maestro, de algún iluminado del Oriente. Nosotros seguimos las enseñanzas estipuladas en la Sagrada Biblia, la palabra infalible de Dios, la revelación de Dios que nos dice de el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Si hay algo que usted y yo debemos cada día aspirar es ser como Cristo, aprender de Cristo, someternos a Cristo, seguir sus testimonios. Cristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. El creyente de manera muestra su amor, su sometimiento, su entrega a Dios a través de la obediencia, viviendo de acuerdo a las leyes y principios del reino. ¿Quiere leer más usted sobre esto? Bueno, leamos Mateo 5 al 7 y ahí encontraremos los principios y enseñanzas del reino en ese gran sermón de la montaña. Ahora, sin obediencia, usted y yo no podremos agradar a Dios, porque la obediencia es un fruto y es una característica espiritual de aquellos que han entregado su vida al señorío del Señor Jesucristo, de la persona de Cristo. Cuando digo Cristo así, también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, cuando hagamos todo lo que se nos ha mandado hacer. El Evangelio no es optativo. ¿Lo oyó? El Evangelio no es optativo. El Evangelio son las buenas nuevas y en esas buenas nuevas viene esa carta magna de las leyes y principios del reino. Y uno de ellos es que todo hijo de Dios que ama a Dios se hace un hijo de Él, un discípulo, un ciudadano del reino celestial. Y hemos de nosotros ser y hacer aquello que Dios nos ha mandado que hagamos. Señor, hablando a sus discípulos oyentes, les dice y compara, así como los siervos obedecen a su Señor, así también vosotros. Debemos hacer lo que se nos ha mandado. Cuando hayáis hecho todo lo que se os ha ordenado, porque el creyente no puede darle a Dios una obediencia selectiva. No en aquello que me gusta a mí, y aquello que no me gusta, pues yo lo hago a un lado, o no está en consonancia con mis deseos, mis aspiraciones. El Evangelio no se puede acomodar a mis gustos, a mis caprichos, a mis criterios. El Evangelio es del cielo. Vino a través de Cristo, esas buenas nuevas, ese logo, ese verbo encarnado de Juan 1:1. Y usted puede leer todo el Evangelio de Juan, pero el capítulo 1 nos habla de eso. El creyente entonces agrada al Padre cuando Él hace, obedece todo lo que Dios le exige. Vea usted el mandato, hermano, en Mateo 28:19. Yo quiero compartir
con ustedes la importancia de que usted y yo hagamos todo aquello y enseñemos lo que Dios nos manda. El Señor nos mandó a ser discípulos en todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el verso 20, en Mateo 28, 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enseñándoles. Es responsabilidad de todo discipulador, de todo maestro, de todo pastor, enseñarle a todo discípulo, seguidor de Jesucristo, la importancia de guardar. Guardar aquí no es esconder. Guardar aquí no es poner en un lugar privado o secreto. Guardar aquí es sinónimo de obedecer. La obediencia nos debe distinguir como hijos de Dios en medio de un mundo en oscuridad, un mundo que está en rebelión con Dios. Los problemas que vemos en el mundo, la problemática mundial, se debe a que el pecado de desobediencia que lo cometieron Adán y Eva es el pecado, esa rebelión, ese espíritu antagónico, contrario y desobediente ante Dios. El hombre no quiere agradar a Dios. El hombre no le gusta someter su voluntad, sus deseos, gustos y pasiones ante Dios. Por eso es que vivimos como vivimos, en un mundo lleno de un espíritu anti Dios. ¿Por qué? Porque el pecado hace que el hombre se rebele contra su hacedor y no le obedezca. No viva bajo sumisión. Amados, así como obedecemos las leyes de tránsito, así como nos sometemos a las leyes terrenales, así como obedecemos a nuestros superiores en el trabajo y cumplimos con las exigencias que se nos imponen, las hacemos voluntariamente. Pero cuando el creyente se somete a Dios, lo hace no simplemente por el interés de un cheque o de un salario, de una recompensa, sino que lo hacemos porque amamos a Dios, agradamos a Dios. Y cuando amamos y agradamos a Dios, estamos dispuestos a nosotros anularnos a nosotros mismos. A nosotros mismos, hermanos, bajarnos a nosotros mismos. Como dijo Juan el Bautista, me conviene a mí menguar y a él crecer. El creyente, por lo tanto, amados, es uno que ha aprendido a guardar todo lo que Dios le pide que haga. Usted y yo no podemos arrancarle páginas a la Biblia y no hacer aquello que no nos gusta. ¿Sabe? Un ejemplo bíblico de obediencia fue Abraham. Cuando oyó la voz de Dios, creyó y la obedeció y siguió a Dios, vivió como forastero muchos años, más de 25 años, caminando de aquí para allá, hasta que Dios se agradó y vino el tiempo para él recibir, su descendencia recibir la tierra. Pero Abraham dejó todo, y cuando Dios le pidió que le sacrificase su propio hijo, en un acto soberano, en un acto único, una petición única que solamente Dios puede hacerla y nadie más, Abraham estuvo dispuesto a negarse a sí mismo y agradar a aquel que lo llamó. Había llegado a conocer tanto a Dios, a creerle tanto a Dios, había desarrollado tanta fe y confianza en el autor de la vida que él creyó ciegamente que Dios le resucitaría a su hijo. Dios honró la fe. Yo quiero decirle que Dios honra la fe de sus hijos. Cuando estamos dispuestos nosotros a negarnos a nosotros mismos y guardar su palabra, entonces estamos aprendiendo en la escuela espiritual las lecciones más profundas, significativas y determinantes en cuanto a la victoria y llegar al cielo. El Señor les dijo a los discípulos,
así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha mandado decir, siervos inútiles somos, pues lo que debimos hacer, hicimos. De manera que Dios espera que sus hijos le obedezcan. La Biblia nos da ejemplo de estos hombres como Moisés, David, hermanos que obedecieron. Y nos da ejemplos de hombres también desobedientes como Jonás, que huyó de la responsabilidad, ya sea por su criterio, prejuicio, temor o lo que sea, hermano. Usted y yo no podemos usar excusas para decir, Señor, no te obedezco porque tengo miedo, porque tengo este problema. No, cuando amamos a Dios, ponemos en el altar de Dios todo aquello que nos estorba, todo aquello que nos priva de agradar a Dios. Sabe que una obediencia exterior, pero con desagrado en nuestro corazón, no es obediencia. Estamos simplemente agradando a alguien, pero por dentro estamos desobedientemente en rebeldía. A Dios no le puede usted agradar haciendo un acto exterior con significado para la gente de afuera, para aprobación de los demás, pero por dentro usted no querer hacer. Esa no es obediencia que agrada el corazón a Dios. La verdadera obediencia que agrada a Dios es cuando nosotros lo hacemos con agrado, con humildad, con deseo de complacerle a Dios. Porque exteriormente podemos engañar a la gente. Hay gente que se conforma o exteriormente muestra algo que en su interior no lo es. Qué desdicha, digo yo. Qué tristeza que haya muchas personas que no expresan su amor a Dios obedeciéndole como Él lo manda. O un joven que le dijo, Señor, Maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? El Señor le dijo, guarda los mandamientos. Le dijo, todos los he guardado, Maestro. Entonces, Señor, vio su corazón y le dijo, entonces vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Aquel joven rico, entristecido por que Cristo confrontó su avaricia y su apego a las cosas materiales, se fue triste. ¿Por qué? Porque amaba más las riquezas. Hay otro que el Señor le dijo, deja que los muertos entierren a los muertos. ¿Sabe qué? Hay veces no obedecemos a Dios porque nos apegamos a actitudes pecaminosas, a comportamientos que desagradan a Dios y no queremos soltarlos. ¿Qué le parece si usted y yo, si todos los que vemos esta reflexión, podemos decirle, Señor, yo quiero agradarte, yo quiero aprender esta lección que no me está trayendo la bendición, sino que me está robando la bendición? Yo le digo a usted esto. Hay personas que creen que si Cristo estuviera presente, entonces le servirían. Si Cristo estuviera en el siglo XXI, aquí en el área de la bahía, de donde transmitimos unas personas, entonces yo le obedecería, me sometiera a Él, fuera a la iglesia. Pero ¿sabe qué? Cristo vino hace 2000 años. Y si no le puedes obedecer ahora que Él está ausente, cuánto más que estuviera presente y te confrontara. Así que no hay tales, ya sea, amados míos, que el Señor estuviera presente o no, deberíamos de siempre amarlo, creerle y obedecerle. Así que no hagamos casos hipotéticos de que si estuviera el Señor, entonces yo me sometiera, yo le entregara este deseo, le entregara mi voluntad y entonces fuera un hijo de Dios.
Yo creo que Dios lo que está esperando de ti es tu deseo de querer agradarle, entregando tu voluntad, aprendiendo que rindiéndote es que eres libre, que negándote a ti mismo es que eres victorioso, que es bajándote a ti mismo que tú creces en lo espiritual. No hay cosa que le agrada más a un padre que sus hijos le obedezcan alegremente. Cuando uno ve un hijo que va rezongando, malhumorado, arrastrando los pies y quejándose, de verdad que uno prefiriera hacer las cosas uno mismo. Hay creyentes que le obedecen parcialmente. Obediencia parcial es desobediencia. Dios no quiere una obediencia parcial. Dios quiere obediencia completa. ¿Qué si el Señor te está diciendo, hijo mío, dame hoy tu corazón? Hijo mío, abre la puerta. Hijo mío, ríndeme eso que te está estorbando. ¿Estaría dispuesto a obedecerle a Dios, a entregarlo? Yo creo que, amados míos, esas son de las lecciones que nosotros debemos de aprender para tener éxito. Nuestra obediencia tiene que ser espontánea y continua y no esporádica. Sí, hay personas que uno entiende que obedecen, en algún tiempo se han sometido a Dios, pero ahora hacen lo que quieren, viven como quieren, le huyen al compromiso espiritual, no quieren entregar el control de sus vidas. ¿Sabe qué? Dios quiere el control absoluto de nuestra vida. Dios no quiere un corazón dividido. Tú y yo no podemos servir a dos señores. No podemos amar a dos personas al mismo tiempo. Alguien me dijo, sí se puede. Yo le digo que no se puede, porque agradará a uno y desagradará a otro. ¿Por qué entonces no nos entregamos al Señor y le decimos, Señor, te seguiré? Voy a tomar la cruz. Voy a hacer lo que tú me pides. Aunque me duela, aunque grite, aunque patalee, Señor, mejor realiza tu voluntad en mí. Que se haga tu voluntad en mi vida y no se haga mi voluntad a Él. Amados, por otro lado, todo acto pequeño e insignificante que hacemos, lo hacemos para Dios. En los pequeños actos de obediencia, tú desarrollas ministerio, demuestras amor. Jesucristo, hablando, amados, en Mateo 25, dice que 25:34, entonces dirá a unos, venid a los benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste. Aún en los pequeños actos de servicio, usted y yo podemos demostrar que amamos a Dios sirviendo, obedeciendo y ayudando a otros. Yo quiero agradar a Dios. ¿Y usted? ¿Queremos agradar al Señor? ¿Queremos llegar al cielo? ¿O queremos seguir siendo religiosos nominales? Hay creyentes nominales, pero les hace falta un encuentro personal con Cristo. En la escuela de la obediencia aprendemos que todo acto pequeño que se haga, por insignificante que sea, es un acto, cualquier acto de bondad es un acto de servicio a Dios. De manera que no lo hagas por lástima, no lo hagas simplemente por aplauso, por reconocimiento o por un sentido humanitario. Hazlo porque el amor de Cristo nos motiva
hacer y dar aquello que Dios quiere que hagamos y digamos. La vida cristiana se disfruta a plenitud cuando aprendemos a ser nosotros mismos, a no imitar a nadie más, a no simular algo que no somos, a no escondernos de lo que somos, sino a ser transparentes y genuinos. ¿Qué te parece si aprendemos la lección de agradar a Dios y hacer lo que le agrada a Dios haciendo actos de servicio a los demás? En esto conocerás que soy mi discípulo, dijo Cristo, aunque os amáis los unos a los otros. Desafortunadamente, nosotros a veces pensamos que porque damos una limosnita aquí o otra limosnita para allá, nos estamos creciendo o estamos agradando a Dios. No, sino acompañado de un amor genuino, si no viene de un corazón agradecido, entonces lo que estamos haciendo es una obra de teatro. Nos engañamos a nosotros mismos. Pero Cristo habló que cuando reconocemos la necesidad de nuestro hermano y suplimos sus necesidades, estamos obedeciendo a Dios. Porque Él nos mandó amar y servir al prójimo, a dar de comer al necesitado, a quitarle el yugo, el abrirle la puerta y ponerle en libertad a las personas. Todo acto, por pequeño e insignificante que sea, es una forma de mostrarle agrado, amor al Señor. Así que, ¿qué te parece si comenzamos, hermanos míos, aún en las cosas más triviales, a demostrar que amamos a Dios? Demostramos a Dios cuando somos respetuosos a su palabra, la guardamos, la obedecemos, no para buscar el para bien o el visto bueno de los demás, porque no es al hombre que debemos de agradar, no es a quedar bien con los demás y complacerlos, es agradar a aquel que nos amó y que espera que nosotros hagamos lo que Él nos pide que hagamos. Amados, obedecemos cuando obedecemos a nuestros padres, cuando obedecemos las leyes terrenales, cuando nos sometemos en el trabajo a nuestros superiores y acatamos y seguimos sus instrucciones, estamos demostrando amor a Dios, obedeciendo, pero una obediencia genuina. Sí, hay veces que hacemos cosas que van en contra de nuestra naturaleza y una forma del creyente vencer su carnalidad es crucificándose a Cristo. Pablo lo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vivo en mí y la vida que vivo no la vivo en la carne, sino en la fe del Hijo de Dios. Hermanos, cuando usted y yo obedecemos a Dios, agradamos y abrimos las puertas del corazón de Dios. Cuando un hijo complace a su padre y a su madre y en obediencia hace las cosas de buena manera, abre el corazón del Padre. Y si yo como humano me agrado cuando mis hijos hacen eso, cuánto más nuestro Padre Celestial se agrada cuando tú y yo, aunque no nos vea nadie, lo hacemos para Dios y lo hacemos de corazón, no para agradar a los hombres. Cuando obedecemos a Dios, Dios nos perdonará a nosotros. Perdonando a otros, Dios nos perdona a nosotros mismos. Así que, si queremos ir al cielo, hermanos míos, ¿qué le parece si usted y yo obedecemos? Mire lo que dice la Biblia, también en Mateo 19, 16 y 17, ¿verdad? Que Él quiere que no nos distinga una obediencia externa, sino, si quieres entrar a la vida eterna, le dijo el Señor a un hombre, guarda mis mandamientos. Yo creo que me interesa más agradar a Dios que complacer o que exteriormente hacer un acto sencillamente ceremonial
para buscar el agrado de los hombres. Pablo dijo que si agradaba a los hombres, no agradaba a Dios. ¿Qué le parece si aprendemos, aún en actos pequeños e insignificantes, a demostrar que Cristo es nuestro Señor y Salvador? Padre, gracias por tu palabra. Bendigo a la audiencia y permite que esta palabra, Dios mío, quede grabada en nuestros corazones. En tu nombre, Jesús amado. Amados, Dios le bendiga. Estamos de lunes a jueves en esta reflexión para el alma. Si es de bendición, compártala. Dios le bendiga. Buenas noches y buen provecho. Y si Dios lo permite, les espero mañana. Gracias.